Dios, danos la serenidad para aceptar aquello que no puede ser cambiado, el coraje para cambiar aquello que puede ser cambiado y la sabiduría para diferenciar el uno del otro. También una brújula que vive en visuales. La mayoría de las personas con problemas en esta comunicación. Los personajes y representantes de cuerpos claves para un productivo, es decir, no se vive la posible cliente como que los fallados. La población cautiva está tan distraída mientras cantan. Programación predictiva, el corredor del laberinto, parte 5. Así es, una parte más, un trabajo más que quiero presentar, un par de ideas que quiero presentar. Pero yo no, antes de continuar quisiera hacer la acotación de que en ese instante Costa Rica se encuentra una ola de calor. La verdad es que no tengo memoria de haberlo sentido en el área intermontana central, que es por así decirlo, donde está el centro metropolitano o la capital. Usualmente es un clima fresco, de montaña, pero estamos viendo temperaturas que a veces uno solo ve en las zonas tropicales de elevación más cerca del mar, como, no sé, Limón, Punta Arenas, Guanacaste. Y de hecho ya se presentó el primero incendio, entre comillas, forestal, que se ha puesto atención en las últimas noticias, en el último año por lo menos. Ha aparecido esos incendios, entre comillas, que de hecho se va a volver relevante con un punto que vamos a atacar. Y para iniciar de nuevo ya la presentación propiamente, hemos estado hablando en partes anteriores de que hemos estado comparando este texto, la decadencia del planeta, del texto, con la mitología de la civilización perdida, la Atlántida. Estamos haciendo comparación entre la iconografía del texto, particularmente luego de la catástrofe, la supervivencia de la catástrofe, con la caída de la Atlántida. Y adelantamos básicamente con respecto a esto, 3 puntos, o podemos decirlo como los razonamientos o los 3 puntos que sustentan dicha tesis. No necesariamente una hipótesis estricta, pero por lo menos es la idea que sustenta la exposición, las 3 ideas. Primero, que tenemos 2 tipos de humanidades representados en el texto, como los niños o los adolescentes o los jóvenes versus los adultos. En apariencia parecerían que son del mismo grupo genético, pero la analogía o la metáfora es que los adultos representan esta humanidad más avanzada, mientras que los jóvenes están puestos ahí por esa civilización más avanzada, ignorando de dónde vienen, quiénes son y por qué están ahí y por qué los hacen pasar todas estas penurias dentro del laberinto, este experimento de ingeniería social a pequeña y gran escala. Son los jóvenes, la humanidad más joven, es víctima de los más viejos, o la humanidad más avanzada, o por lo menos con un sector, un grupo muy particular de esta humanidad más avanzada. No podemos generalizar que todos los humanos avanzados o la humanidad avanzada, más bien todos están partícipes en la plantación o el laberinto que vemos en el texto. Lo segundo que notamos es que este mundo sobrevivió una catástrofe planetaria. Eso es lo que nos presenta el texto, ya sea porque nos lo explican o lo vemos en el segundo capítulo, en la segunda entrega, con The Scorched Trials, o las pruebas en el chamuscado, en lo quemado. Y luego que, a pesar de tener esta catástrofe que básicamente reseteó la civilización global, hay un proyecto por reiniciarlo. Este proyecto obviamente estamos viendo tecnología muy avanzada, particularmente militar, para tratar de sostener o reiniciar la civilización al nivel anterior, a una menor escala, una escala mucho más puntual en respecto a que solo hay realmente una ciudad-estado tecnológica y serie de bases y laberintos con funciones muy específicas. No es el nivel de civilización que la que estaríamos acostumbrados, por lo menos. Algo muy particular que no he tocado hasta el momento es que la catástrofe planetaria, bueno, sí lo hemos adelantado, pero no he hecho esa acotación.
que esta catástrofe planetaria en el mito Atlante particularmente siempre hay una relación o alusión sobre un diluvio. Sin embargo, si visitamos el texto, no lidiamos en absoluto con agua. Más bien es todo lo contrario. Nuestros personajes luchan por sobrevivir en un mundo árido e inhóspito. No obstante, si recordamos aquello que nos explicó Tessarion, que la catástrofe, sea cual sea el origen, que siempre está relacionado en mitos con el agua, destruyó luego de esto parte de la atmósfera o el bioma, dando origen a la aridez que sí corresponde con nuestro texto. O sea, la catástrofe de alguna manera u otra destruyó lo que nosotros llamamos la atmósfera, la capa protectora que nos defiende de los rayos solares. Y eso sí corresponde con el texto. Más o menos por ahí anda el asunto. Estas siglas que vemos ya en este subtítulo, este capítulo es War and Catastrophe Kill Zone Experimental Department. Esas son las iniciales que da lo que se llama como Wicked. Una traducción más o menos así rapidona o por encimita diría como El mundo en catástrofe, departamento de experimentación en la zona de la muerte, que de hecho se asemeja un poco a uno de los libros que hace referencia a Tessarion, Alan Antillaire, se llama Cataclismo o Un mundo en catástrofe, luego de cuando el mundo casi murió. Un título bastante extenso, pero que no deja lugar a dudas de lo que estamos hablando. En este texto, esta organización es la que mueve los hilos o lo que mantiene la operación como la conocemos. Y incluso podríamos especular de que este Wicked es tan solo una parte de la organización entera. Es como una especie, es solamente un departamento, una compartimentación de tareas, que es muy dado en los ambientes de laboratorio de ideas, desarrollo militar y tecnológico, que no todos saben lo que es, y si usted ha trabajado en el sector privado o en cualquier sector que se haya trabajado, el empleado de más abajo no necesariamente conoce totalmente los planes o los objetivos de la organización, a diferencia tal vez de un gerente o un administrador de mayor rango. Y ni siquiera ese se lo conoce porque solamente trabaja para una compañía de franquicia, solo tiene lo que le interesa para la región o para su mercado, no solamente tiene nociones de los objetivos o las políticas o lo que rige las políticas a nivel global para esa organización. Entonces podríamos decir que Wicked es parte de esa mentalidad, o por lo menos podemos utilizar esa analogía para entender qué es Wicked. Algo como tenemos en FEMA en Estados Unidos, que es en teoría esta organización de hecho para desastres, pero no solamente quiere decir que FEMA es totalmente el gobierno federal, es tan solo una ala o una rama del gobierno federal. Es como decir una cara superficial del Deep State o Estado oculto. De hecho, Deep State es el término que se usa mucho en inglés y lo desarrolló Peter Dale Scott, que es un autor que indaga sobre todas estas cosas que pasan detrás de bastidores, que realmente lo que mueve los hilos del gobierno, si no es del gobierno estadounidense, por lo menos del gobierno mundial, que lo que vemos al frente no es lo que realmente pasa detrás de bastidores. Tanto Wicked y Eva Page representan esto en su segundo bando, esa segunda humanidad que expliqué al inicio. Para estos, los humanos, nosotros, nuestra versión que estamos usted y yo compartiendo, apenas somos niños en la escala evolutiva. Eso es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que nosotros podríamos decir que comparados con ellos, somos apenas niños. Pero no obstante, este grupo, este segundo grupo, por lo menos este grupo de familias dentro de la segunda humanidad, no nos ven tal vez ni siquiera como niños, tal vez nos ven más que solo recursos que pueden utilizar y explotar, así como nosotros diríamos, o como nosotros utilizamos una gallina y sus pollitos. Lo usamos para comer los huevos o para comernos la carne de los pollitos. Incluso ellos podrían vernos más o menos en esa misma escala, poco más que ganado. El planeta de nuestro texto no solo muere, sino que está plagado de ruinas de una gran civilización anterior, enterradas en la arena. De hecho, me pareció muy curioso al final del primer capítulo, la primera parte, que la fachada del laberinto visto desde afuera me recordó mucho una especie de ruina megalítica o ciclopia, algo así como un zigurat, totalitaria, funcional,
sin nada de adornos y completamente enterrado, olvidado, un desierto, como lo que a veces uno ve en las ruinas de Egipto o de Asiria o de Persia o de Sumer. Para este segundo grupo de resplandecientes que lo explicamos en una parte anterior, los humanos somos un recurso. Como dijo Thomas, hay algo dentro de nosotros que ellos necesitan. Anteriormente aprendimos de Twyman que los dioses conocían la lengua de los pájaros, o lo que nosotros en el pasado antiguo llamábamos los dioses, era otra humanidad más antigua, porque tenían ciertas capacidades que nosotros carecemos. Una de estas capacidades era el lenguaje de los pájaros, también conocido como la lengua verde, el lenguaje verde o de luz. Este era el secreto de su alquimia para trabajar en el mundo, que parecería como magia, podría ser incluso tecnología, que en el que transmutaban la materia o que hacían aparecer o cambiar cosas con lo que parecía solo el pensamiento. De hecho, mientras investigaba esto me acordé del libro de Rudolf Steiner, que es el austriaco, místico austriaco que siempre hacemos referencia. Él tiene un libro sobre Atlántida y es un estudio de qué era la civilización, la sociedad atlante y por qué su caída. Encontré unos par de párrafos en el libro que me parecieron interesantes y nos podrían ayudar a expandir el conocimiento. Por consiguiente, los atlantes podían controlar lo que nosotros llamamos la fuerza vital. En la misma manera que nosotros extraemos energía del carbón y la transformamos en poder motriz para nuestros medios de transporte, los atlantes sabían cómo usar la energía germinal al servicio de su tecnología. El corredor del laberinto nos muestra una tecnología tal cual. Por ejemplo, ahorita todo es energía con tal de mantener las máquinas funcionando. En esta versión del texto estamos viendo todo lo que sea para mantener la energía vital de los jóvenes corriendo para sustentar la sociedad. Entonces podríamos decir que es una civilización post-atlante, entendiendo el texto que acabamos de leer de Steiner. No obstante, Twyman hace la acotación que luego del diluvio estas capacidades empezaron a perderse, muy importante. Por lo menos tenían que recurrir a métodos violentos e inmorales para recuperar parte de esto. Y eso es lo que explicamos en la parte anterior, que por lo menos un sector o un grupo de familias de esta humanidad decidió, no queremos perder nuestros poderes, es lo que nos mantiene, lo que mantiene nuestra hegemonía. Y hay un texto que no lo tengo aquí, no lo puse en la presentación, que se llama Los cripto ultraterrestres o criptoterrestres. Voy a poner un pantallazo luego durante la edición, de un escritor, en realidad era un blogger que recaudaba datos y testimonios sobre el fenómeno OVNI o la casuística OVNI. Era un muchacho que murió muy joven. De hecho, como siempre, cuando un investigador se empieza a acercar mucho en la verdad, le da un cáncer de rápida acción y en cuestión de meses muere. Este muchacho sacó un libro, pero mejor dicho, sacaron un libro póstumo porque ni siquiera llegó, estaba editándolo y no le dio la vida para publicar su propio libro, donde él dice de que él habla de que estos fenómenos OVNI, esta casuística OVNI, más que extraterrestres, más parecen seres de otra dimensión o incluso seres de otra dimensión, sí, pero habitan nuestro mismo planeta, que tienen cierto nivel tecnológico un poco superior al nuestro, pero no necesariamente, por lo menos decir que ya nosotros casi que acortamos la distancia con ellos y están en clara desventaja numérica. Nosotros somos un montón de humanos en el planeta, mientras que ellos son unos cuantos. Entonces tienen que valerse de tecnología un poco avanzada, sortilegios, jugar con la mente, tener el poder mental para manipular a la gente, a las grandes masas, con ilusiones que explica que es todo el fenómeno OVNI, la acústica OVNI. Podemos verlo de esa misma manera con los supervivientes atlantes, que no necesariamente son muchos. Eso están de hecho lo he mencionado en partes anteriores, que es una civilización, una especie en decadencia, y fueron degradándose conforme pasa el tiempo. Y mientras visitaba Thessarium, encontré una sección donde él menciona algo muy similar a lo que estamos hablando. Veamos. Canon George Rawlinson, he speaks of this genetic devolution. They were the boldest mariners, the greatest colonizers who could boast a form of government approaching to constitutionalism, who of all the nations of time stood highest in practical arts and sciences, and into whose lap there flowed an increasing stream of the world's greatest riches.
until the day came when they began to care for nothing else, and then the enjoyment of the material comforts and luxuries took the place of the thirst for knowledge. We have Commons Beaumont talking about the great falling off. For many generations, reports Plato, the people of Atlantis despised everything but virtue, not caring for their present state of life, thinking lightly on the possession of gold. But in time, the divine portion began to fade, and their human nature got the upper hand, having been too often diluted with the mortal admixture. The Atlanteans became unseemingly and base, having lost the fairest of their precious gifts. Now here, Beaumont is phrasing it sort of differently. He is emphasizing the falling off, but as many Christians also think, this is separation from God. We're handed this cartoon idea that because man has distanced himself from the Creator and from God, that is the account. That's the reason for his moral falling off. But could it be something much more intricate than that? Something more elaborate? Not just a simple falling away from spirituality, but actually a schizoid nature within himself. En nuestro texto, Eva nos explica que la destrucción planetaria vino acompañada del destello, esa plaga que genera al humano un zombie incontrolable, hambriento e iracundo. Bueno, tal vez no es hambriento, pero esa necesidad por morder y transmitir la enfermedad. Anteriormente expliqué que tal vez esta enfermedad podría ser la consecuencia de una mentalidad enfermiza. Paralelamente, Steiner en su libro de Atlántida que ya mencioné, describe esta degeneración atlántica. Él también explica que una degeneración, tal vez no solamente moral o espiritual, sino también incluso genética. A medida que su poder se hacía más grande, mayor eran sus ansias para explotarlo para sí mismos. La ambición que se desarrolló en torno al egoísmo manifestado. Así el mal uso de estos poderes surgió. Cuando uno considera las capacidades de los atlantes que resultó en el dominio de la fuerza vital, uno entiende que ese mal uso inevitablemente tuvo enormes consecuencias. Eso es un poder de gran envergadura sobre la naturaleza, puesto al servicio del egoísmo personal. Que entonces tuvieron otra cosa que explica Steiner es que el ego, como nosotros lo conocemos ahorita, no existía durante los tiempos atlantes, sino que es una nueva introducción. De hecho, Tessarion también menciona algo. De hecho, Tessarion menciona que luego la catástrofe, un recurso que tuvo que utilizar la psique humana para sobrevivir la catástrofe fue el desarrollo de esta especie de neurosis que llamamos ego, esta especie de pequeño psicópata que tiene que volverse intransigente, inmoral, obviamente no hay excusa para esto, y un poco violento para sobrevivir en un mundo en decadencia. Que eso vamos a verlo, vamos a visitarlo justo en el próximo capítulo, luego de lo que estamos hablando, que esta catástrofe. Y esta catástrofe en sí fue por la introducción del ego, que empezaron a surgir el ego dentro de los atlantes de una manera un poco más primitiva comparado a lo que tenemos ahora. Pero ese egotismo fue lo que desarrolló esta explosión de básicamente fuerzas egoístas, de que yo quiero ser el dueño de todo, voy a ser el dueño a costa de lo que sea. Si hay que explotar un planeta entero, si hay que hundir un planeta entero, lo vamos a hacer. Más o menos esa es la idea que quiere transmitir, no solamente en ese párrafo, sino en todo el libro de Steiner, que eso fue la caída de la Atlántida. El uso de la energía vital de este don que tenía para usos para la voluntad menor, que podríamos incluso decir que literalmente eran hechiceros, no eran magos al servicio de la voluntad de Dios, sino de su voluntad del ego. Y esta decadencia espiritual y genética también la hemos explorado en presentaciones anteriores, particularmente la de los orcos. Paralelamente, este resplandor del laberinto, del corredor del laberinto, se asemeja un poco a esa sed de sangre causada por el Fel en el pueblo orco. Entonces le invito a visitar aquella presentación por si quiere saber de qué hablo. En nuestros textos, los humanos también degeneran esta especie de monstruos brutos y salvajes. Y de hecho, si nota un tema que un poco esotérico que existe a lo largo de este texto, es que la humanidad no solamente está degenerando, sino que está
llegando a un punto de especie de humano vegetal, la humanidad vegetal, el hombre vegetal. Eso me refiero en la segunda parte, donde Thomas y Brenda se introducen para escapar por los subterráneos y encuentran como una especie de raíces, parece como unos raíces. En realidad es materia orgánica que sale de los infectados, y los infectados llega a cierto punto con una especie de estado vegetativo donde empiezan a echar raíces como si fuera un vegetal. Y si nota, es el estado vegetal en el que estaban los jóvenes cuando se le extraía la sangre. Entonces, esa idea de ingeniería social, de evolucionar o de generar, como queramos verlo, del hombre como lo conocemos a un estado vegetal, a un hombre vegetal que solo produce un producto sin necesariamente ser consciente de ello, por lo menos es inconsciente. Entonces me pareció muy interesante eso en el texto. El mundo del corredor del laberinto, por lo menos lo que nos presentan es que es un desierto. Y la segunda parte, a esta región se le llama lo chamuscado, The Scourge. De hecho, la segunda parte se llama las pruebas contra lo chamuscado, The Scourge Trials. Gran parte de la travesía en el segundo acto fue sobrevivir en este paisaje inhóspito. Y recordemos, incluso hay tormentas eléctricas demasiado peligrosas, que más bien parecen las tormentas de Marte o tu planeta incluso. Tal cual la desertificación es bastante agresiva. En nuestro planeta existe un fenómeno similar. Como anteriormente dijo, Tessarion explicó de que luego del cataclismo hubo un avance rápido, o que hay una desertificación o hay un incremento en la aridez. Pues bien, él no es el único que tiene esa idea. De hecho, Saharasia ya lo hemos mencionado en presentaciones anteriores, que es la tesis expuesta por James DeMille. Tiene un libro que se llama Saharasia. Puede buscar el libro en Amazon, y también está el sitio donde puede darse una idea de qué trata el libro. Este resumen que vamos a leer a continuación lo tomé de una traducción oficial del sitio de él. Entonces podemos darnos una mejor idea de qué trata su tesis. Él introduce el texto. A través de un análisis sistemático de datos antropológicos de 1170 culturas de subsistencia, se correlacionaron y desarrollaron patrones geográficos mundiales de comportamientos represivos, dolorosos, traumáticos, violentos, armados y patristas, e instituciones sociales con lazos rotos entre madre e hijo y entre hombre y mujer. Al plasmar en un mapa los datos acerca del comportamiento, el cinturón desértico hiperárido que comprende África del Norte, Cercano Oriente y Asia Central, que llamo Saharasia, reveló poseer la zona más extensa de comportamientos patriarcales e instituciones sociales extremas del planeta. Se descubrió que el comportamiento matriarcal en las regiones más alejadas a Saharasia, es decir, en Oceanía y en Nuevo Mundo, es más inerme y amable y apoya y protege los lazos entre madre e hijo y entre hombre y mujer. Una revisión sistemática del material arqueológico e histórico indica que el patrismo se desarrolló por primera vez en Saharasia después del 4000 a.C., época de una importante transición ecológica de praderas relativamente húmedas a desiertos áridos. Los mapas presentan asentamientos y patrones migratorios de los pueblos patristas desde sus primeros territorios en Saharasia, para así explicar la posterior aparición del patrismo en otras regiones. La evidencia del matrismo en Saharasia antes de las condiciones de sequía es extensa y en cambio no existe el patrismo. Se argumenta que el matrismo constituye la primera forma original innata de comportamiento humano y organización social, en tanto que el patrismo, perpetuado por las instituciones sociales que inducían traumas, se desarrolló por primera vez entre el Homo sapiens en Saharasia, bajo las presiones de desertificación grave, hambre y migraciones obligadas.
Las reflexiones psicológicas de Wilhelm Reich aclaran que el mecanismo a través del cual se establecen los comportamientos patricistas armados, violentos, que continúan mucho tiempo después de haber ocurrido el trauma inicial. Un dato curioso que Nash en su libro, no en su imagen, menciona de que esta región sí desarrolló esta especie de culto al sufrimiento, a la masacre, y que esto invadió Europa, y que Europa fue poseído por este virus mental, por así decirlo, y fue lo que al final terminó destruyéndose a América con las conquistas europeas, luego a Asia, a África, por supuesto. Entonces, varios autores mantienen esa idea que el Sahara, particularmente el Levante, el Medio Oriente, que eran zonas de increíble abundancia. De hecho, la cuna de civilizaciones, la cuna de civilizaciones y además muy sofisticadas surgieron en esta área. El Levante, el Oriente Próximo y Mesopotamia, a eso se le conocía como el creciente fértil. Ustedes no sé si se acordarán en los estudios sociales del colegio o la secundaria, a uno le hablaban del creciente fértil, que es esta región donde surgió toda la Mesopotamia, Babilonia, Sumer. Había una riqueza increíble para prosperar y cultivar, que aumentó por siglos la civilización. De hecho, en el norte de África teníamos no solamente Egipto, sino también Cartago. Se decía que era el granero del mundo en los tiempos de Roma. Y eso me pareció muy, muy curioso hace muchos años cuando yo leía historia antigua, el mundo antiguo, que siempre las invasiones bárbaras que le decían de los pueblos germánicos, siempre leía que llegaban desde el norte, pasaban por lo que no conocemos como Francia, tal vez atacaban la península itálica, luego se movían a España, a la península ibérica, y cruzaban al norte y se asentaban ahí. Yo me preguntaba, ¿por qué van a cruzar al norte de África si es un cagadero, un desierto? Pues resulta que en los tiempos antiguos era una zona sumamente fértil. Y también dicen que las invasiones bereberes del Islam traía mucho ganado de pastizal, y que ese ganado, ¿y con qué se me refiero con ganado? No se ha notado que donde hay ganado, donde hay vacas, los árboles dejan de crecer porque las vacas se comen todo. Incluso si tiene cabras, se comen de todo, arrasan con todo. En Costa Rica tenemos un fenómeno más chiquitico, que es en la península de Nicoya, donde eran amplios bosques, tal vez no tan, por lo que dice la biología y los expertos aquí, habían grandes bosques donde prosperaba la vida, pero la introducción de la ganadería extensiva arrasó, y ahora es completamente yermo, puras praderas donde cuesta mucho que crezcan árboles. Y es el problema del ganado, que donde hay ganado no crece nada más. No pueden haber nuevos retoños de árboles porque inmediatamente se lo comen o los majan con las patas, que es otra cosa. Si he notado, cuando llueve mucho, hay mucho barrial, el terreno se empieza a mover y a volverse lodoso, porque las patas, las pezuñas de los animales lo revuelven todo. Entonces, donde hay ganado, casi que no vuelve a crecer nada más que el pasto, que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir la invasión del ganado. Bueno, volviendo a nuestro texto, nos explican que la radiación solar fue lo que devastó la superficie. No hablan de que hay un diluvio, que pasó aquello, simplemente nos dicen que hay un diluvio de radiación solar, por así decirlo. No obstante, no fue total. Nos dicen que eso fue lo que pasó, pero realmente el planeta no está en su totalidad muerto. ¿Por qué digo esto? De hecho, este fotograma es de la conclusión del tercer acto, donde Vinny lleva a los sobrevivientes a esta especie de zona idílica, de esta comunidad voluntaria anarquista. Y no solamente viene a la playa, sino que a la parte de la playa tenía un suelo fértil donde sembrar maíz, que estamos viendo aquí, la mazorca que está recogiendo por ahí. Yo creo que todavía no es maíz, es más como un elote. El maíz, así le decimos al maíz propiamente, sino que es suavecito, que usted se lo puede comer los granos. Entonces, ¿cómo es esto de que o es todo el planeta muerto o solo unas secciones muy devastadas? Si fuera realmente esta radiación solar,
que arrasó con todo. O sea, no habría lugar donde refugiarse, tal vez debajo de una caverna a unos cuantos kilómetros, 20 kilómetros para abajo. Entonces, como que algunas zonas fueron devastadas y otras no. Como, y si recordamos en los laberintos en el centro, claro, el bosque, la tierra era fértil, había muchos árboles que siempre te dan trabajando para sembrar, que limpiaban más zonas para zonas del bosque para incluso expandir los territorios para el cultivo. Entonces, ¿cómo es que en ciertos sectores sí hay zonas prósperas y en otras son desiertos yermos? Si realmente hubiera sido el sol, hubiera sido la totalidad del planeta. ¿No será más bien que el sol, entre comillas, enfocó sus ataques solo en zonas urbanas o industriales? ¿Será que el sol solamente atacó aquellas zonas donde había una gran cantidad de personas? Entonces resulta que el sol solo ataca a ciertos sectores y a otros no. Bueno, ¿qué tal si la mentalidad de la humanidad fue lo que creó esta certificación? De Mew, en su tesis de Sahara, se cree que es a la inversa, que este cambio en la mentalidad humana, en la psique humana, fue la introducción de certificación hiperárida. Pero no te hemos ido adelantando en presentaciones anteriores de que fue el contrario, este virus mental que empezó a arrasar con el mundo natural o estaba en contra del mundo natural, se refleja en el mundo natural como la muerte de la prosperidad, de la fertilidad, de la abundancia que nos da la naturaleza. Bueno, sí, tal vez eso le puede sonar un poco etéreo, metafórico. Tal vez aún así la mentalidad humana pudo haber influenciado en destruir el bioma. Por lo menos esa mentalidad que se echa a cabo por acciones inmorales, particularmente de los seguidores de órdenes. ¿Qué tal si este texto nos quiere programar, hacernos un clic en nuestro cerebro o en la mente de que el cambio climático es el culpable de la aridez y la sobrepoblación? Cuando en realidad en estos días ya existe tecnología que puede chamuscar zonas, dirigir el clima u objetivos específicos. Lo que quiere decir que tal vez no fue el sol, sino que fue un acto de tecnología lo que certificó ciertas zonas. Bueno, si esto le suena un poco raro, demasiado loco, nada más analice lo que han hecho en Maui el año pasado, en Grecia, en Canadá e incluso este año en Chile. Esto que vamos a la izquierda son zonas de Chile, que me pareció sorprendente que esa noticia no esté por todo lado. ¿Y no será que querrán chamuscar en la vida real en estos días nuestros hogares para movernos a los refugios, encierros tecnocráticos o laberintos? Eso es lo que estaba hablando anteriormente, que podríamos incluso decir que esta ola de calor no necesariamente sea el totalmente natural, por así decirlo, sino que ya existe esta tecnología para modificar el clima y el tal punto que se puede atacar propiamente zonas del planeta con tecnología. Y el plan sería despojarnos de nuestros hogares. Y eso le parece extraño, nada más vea lo que está pasando en la zona de Gaza y toda la zona de Palestina, donde se ataca, se bombardea zonas. La gente tiene que huir e inmediatamente luego del ataque llegan bulldozers, tractores para arrasar con la zona. Literalmente le despojan a la tierra a la gente. Y esa gente se convierte no solamente en migrantes, sin casa ni a dónde ir. ¿Qué tal si lo hacen de manera más solapada o de una manera que se pueda negar la acción con en teoría el cambio climático, donde nos quieren robar de nuestras cosas? Porque el cambio climático hace que aumenten las temperaturas y se quemen zonas. Y volviendo a nuestros textos, recuerde que el que nos explica que fue el sol que destruyó y chamuscó la tierra fue el mismo Wicked. Pero durante esa misma explicación, Eva fingió su propia muerte. Entonces, y luego Jansen nos dijo que él estaba en contra de Wicked, resultó que trabajaba para Eva directamente. Entonces, todo lo que nos han dicho hasta el momento es pura mentira. No podemos creer nada de lo que nos diga Wicked. Entonces, nos dicen que el sol arrasó con la superficie del planeta y no obstante tenemos zonas donde todavía se puede cultivar, donde la gente puede, por lo menos los claros del bosque eran zonas fértiles. Entonces, ¿qué tanto podemos confiar de lo que nos dicen
tanto wicked como lo que nos dicen, entre comillas, la clase parasitaria en nuestro mundo. Nos dicen que es el cambio climático, que fue un incendio forestal. Realmente, a lo largo de la historia nos han dado pruebas de que son fidedignos, que son dignos de honrar su propia palabra. De nuevo, si realmente fue el sol, no habría lugar en la Tierra como refugio. Devolviendo nuestro texto, todo el sistema solar vive en la atmósfera del sol. Eso no queda, eso es un hecho. Cualquier cambio en el sol se ve reflejado en cuestión de minutos en el resto de planetas, particularmente la Tierra. Una mancha solar puede freír todos los componentes electrónicos en cuestión de minutos. Entonces notamos que en el texto hay ciertas zonas más afectadas, particularmente donde había gran civilización, donde había una gran ciudad. Entonces podríamos adelantar que si no fue el sol realmente, debido a la idea de que si el sol realmente chamuscara la tierra, no hay nada no hay nada donde podemos refugiarnos. Entonces, tal vez, o solo tal vez, estamos hablando de tecnología bélica, que pasó muy solapado por el texto. Y ya en estos días existe esa tecnología, y es tecnología bélica. Fue desarrollado como tecnología bélica, armas de energía dirigida. Y particularmente se inició todo allá en los 80s, hace ya 40 años, con el proyecto SDI, que significa Strategic Defense Initiative o Iniciativa de Defensa Estratégica, con Ronald Reagan en los 80s. Particularmente en aquellos tiempos se le llamó la Guerra a las Galaxias, y se le llamó así porque en aquellos años se creía que era un proyecto un tanto estrafalario de la administración Reagan, porque en teoría no había tecnología suficientemente avanzada para, retomando un poco qué es SDI o la Guerra de las Galaxias, mediante tecnología de láser o microondas dirigida, ya sea desde posición de avanzada o incluso satélites. El satélite podía rastrear un misil intercontinental que tenía la Unión Soviética, por lo tanto Unión Soviética como Estados Unidos de potencias con ojivas nucleares. Entonces la idea antes de ese proyecto era que si usted tiraba un intercontinental, había misiles antidefensa que podrían o no destruir ese misil antes de que llegara a su objetivo. Pero si se pone en órbita o baja órbita un satélite con energía o láser o microondas, en el puro vuelo en la estratosfera se podía cauterizar o explotar con rayo láser ese misil. Entonces era la mejor medida para detener la guerra atómica. Pero en aquellos años decían que eso estaba muy, muy jalado del pelo, que esa tecnología no existía, que estaba años luz de concretarse. Claro, en la tecnología comercial, la que nosotros, usted y yo tenemos acceso, pero no se menciona todos los proyectos ocultos o secretos a cargo de contratistas armamentistas, contratistas privados que no tienen que darle respuestas al colectivo, al público. Simplemente son patentes que ellos registran, y como patentes es secreto comercial. Entonces no están en su deber, de acuerdo a lo que ellos dicen, a decirnos todo lo que ellos tienen todos los ases que tienen bajo la manga. Y para introducir mejor este texto, o por lo menos este tema, me gustaría introducir dos videos. El primero es de Greg Riggs, bastante cortito, pero mientras veamos este video, recordemos aquellas escenas de Ava Page, donde nos habla, como este fotograma que estamos viendo aquí, que fue el sol que destruyó el mundo del corredor del laberinto. In 1972, The Limits to Growth was published by the Club of Rome. The book suggested that swift human depopulation would save the planet. In 2018, The Limits to Growth co-author Dennis Meadows explained how we need to murder billions of people. The planet can support something like 1 billion people, maybe 2 billion, depending on how much liberty and how much material consumption you want to have. If you want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. And conversely, you can have more people. I mean, we could even have
8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. That's, unfortunately, you never have smart dictatorships. They're always stupid. So, but if you had a smart dictatorship and a low standard of living, you can have it. But we want to have freedom and we want to have a high sentence. So we're going to have 1 billion people. And we're now at 7, so we have to get back down. I hope that this can be slow, relatively slow, and that it can be done in a way which is relatively equal. Overpopulation is a lie. With old school sustainable farming and the end of big government, there is enough room on this planet for several billion. And while the Earth's climate does change, most of what we are seeing is contrived. The fires breaking out all across the world are being blamed on climate change, even though hundreds of arsonists have been caught starting them. Most recently, 79 people were arrested for starting fires in Greece. Direct energy weapons, or DEWs, are able to start fires from above and can utilize microwave technology to burn homes from within. In 2013, the mainstream media reported that we were able to make rain and lightning. I mean, lasers? Really? To change the weather? By firing trillion-watt lasers, you rip apart the electrons, creating what are called ions, and these ions act like seeds, like dust particles, bringing down rain and even lightning. This week in Michigan, residents reported a strange strobe-like lightning. The event was captured on weather radar, which showed a very unnatural-looking spiral. That's some conspiracy theory shit right there. Making it rain has been possible for decades, and we have come a long way since then. With the High Frequency Active Auroral Research Program, known as HARP, we can now create hurricanes, and we can control their direction with next-generation weather radar transmitters, known as NEXRAD. By building up an electromagnetic charge and dispersing it underground as direct current VLF waves, or very low frequency waves, the NEXRAD radar transmitters are able to trigger earthquakes. Earthquakes and explosives can trigger tsunamis. These are the technologies that we know of, and that only leaves volcanoes and tornadoes. Funded by Peter Thiel, AVE Tech Energy Corporation began work in 2012 on a device to produce a 130-foot tall tornado. And a former U.S. intelligence officer recently told State of the Nation that the U.S. has already triggered a volcano. Climate change is not only a hoax, it's a depopulation program, and our entire government is going along with it. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese. Ok, muy bien. Ahora vamos a introducir un breve extracto del documental a cargo de Chris Hampton, el documental La alquimia del 11 de septiembre, donde hace un estudio exhaustivo. Can I ask you a question about some of the technology that you're developing to fight the war on terror, specifically directed energy and high-powered microwave technology? When do you envision that you can weaponize that type of technology? Goodness. It is in, for the most part, the kinds of things you're talking about are in varying early stages. By 1962, the Department of Defense began weaponizing lasers as part of an arsenal that would come to be known as directed energy weapons. There's hot directed energy weapon systems and there's cold ones. Do you want to give anything you'd add? I don't think I would add much. I think they are in early stages and probably not ready for employment at this point. Like the electric discharge laser tested by the Army in 1983, the active denial system declassified in 2001, and Zeus, an anti-landmine laser deployed to Afghanistan in 2003. In the normal order of things, when you invest in research and development and begin a developmental project, you don't have any intention or expectations that one would use it. On the other hand, the real world intervenes from time to time, and you reach in there and take something out that is still in a developmental stage, and you might use it. We have low heat, unburned paper, low seismic impact, minimal debris,
bathtub survives. Material-specific effects, toasted cars at a distance. Tritium without ionizing radiation. It doesn't have ionizing radiation. There's really only one thing that fits the bill. It's gone. The Twin Trade Towers are fucking gone. You sound like you're willing to experiment with it. Yeah, I think that's the point, and I think, and it's we have, I think, from the beginning of this conflict, I think General Franks has been very open to looking at new things if there are new things available, and has been willing to put them into the fight even before they've been fully wrung out. And I think that's not referring to these two particular cases of directed energy or high-powered microwave, but sure. In 2007, there was a hearing to determine some of the illnesses caused during the Gulf War. According to the Veterans Affairs Committee, electromagnetic weapons were used, including high-powered microwaves. And the committee asked if some of these waves could have contributed to the illnesses. Así que nuestro texto nos introduce las excusas para evitar nombrar las tecnologías posibles. Nos dicen que es el cambio climático, que es el sol, pero resulta que el sol solo ataca a las zonas más pobladas donde hay mayor civilización, pero omite otras zonas donde se puede cultivar o incluso donde se fundaron los laberintos. Y estas zonas chamuscadas realmente son zonas urbanas o industriales, que vemos esos grandes edificios. Tal cual nos quisieron vender Maui en el 2023 o Chile en el 2024. Y eso es curioso porque cuando hubo la catástrofe en Maui el año pasado, automáticamente apareció el gobierno federal, el alcalde o el gobernador, mejor dicho, de Hawái. Inmediatamente sacaron fondos y vamos a transformar a Hawái en una ciudad tecnológica, una ciudad de 15 minutos. Entonces, y si no vio esas leyendas de que la casa de Oprah no fue quemada o que los grandes centros comerciales no fueron tocados, solamente aquellas zonas urbanas. Y también habían recuentos o testimonios de que también habían niños perdidos en Maui. Así que periodistas independientes le dieron cobertura a esta masacre, a este genocidio. Hay mucho que investigar con respecto a eso. Solamente estoy dando una pincelada a lo que puede ser esta especie de destrucción sistemática de la civilización como la conocemos. Si lo que tenemos anteriormente no es particularmente perfecta, con sus impuestos, con su coerción, con sus leyes, con sus acuerdos, con sus licencias, con sus contratos, lo que nos espera con la tecnocracia es todavía peor, es pasar del fogón a las brasas, por así decirlo. De nuevo, esto solamente ha sido una sección de temas introductorios o apenas aperitivos. No pretendo decir que esto es la totalidad del tema. De hecho, solo hay pequeños extractos de libros, pequeños extractos de noticias, de cosas que en sí cada uno de estos temas puede ser una vida entera de investigación. Pero a veces tenemos que empaparnos con poquito para saber qué está pasando y tener más o menos a gran escala una vista macro de lo que está pasando en nuestro mundo. La idea realmente es que usted esté estimulado y empiece a estudiar toda esa tecnología de rayos dirigida que tiene casi más de 40 años de estar existiendo. Bueno, por lo que vimos en ese extracto desde los 60 se estaba testeando los rayos láser como armamento propiamente. Ya en Afganistán se utilizó para explotar minas. Entonces no estamos hablando de cosas de conspiranoia o incluso de que son leyendas, sino que la tecnología existe, pero por una X razón no quiere que sepamos, quiere mantenerlo bajo un velo. ¿Para qué? Para poder negar en caso de... Es muy diferente decir que eso fue chamuscado por el cambio climático a de que fue una señal de un arma utilizada, porque si recordemos que cada tipo de arma tiene su manera o su firma de cómo funciona. En cambio, si negamos de que existen esas armas, no hay manera de corroborar la evidencia, no podemos diferenciar una evidencia de la otra. Entonces es una manera de negar los actos, y que decir de que todo eso está a manos de contratistas privados. Y la idea es más o menos de ejemplificar o ilustrar la clase de mentalidad que está detrás de una organización como Wicked
sea, Wicked obviamente es ficticia en nuestro texto, pero hay muchas organizaciones en nuestro mundo que funcionan justo como Wicked. Hay grandes cantidades de servicios de inteligencia, de contratistas, laboratorios de ideas que trabajan y funcionan de esa manera. Lo que nos presenta el texto será ficción, pero más bien es un pálido reflejo de lo que realmente pasa en la realidad. Es decir, esta gente, este tipo de personas que viven en este mundo, viven en un constante estado de alerta y guerra. Para ellos nunca se ha detenido la guerra. Solo nosotros pensamos que vivimos un momento de paz cuando la guerra está por nuestras mentes y nuestras almas. Y de hecho ese estado de guerra no es cuestión de los últimos 100 años, sino se ha mantenido de esta manera desde aquella catástrofe planetaria. Como mencioné en la parte anterior, Farrell cree de que ahorita solo vivimos un estado de tregua para reiniciar la civilización y reiniciar las hostilidades. Tsarian argumenta que todo esto, este proyecto de tecnología a gran escala, es siquiera para escapar de nuestro planeta. Entonces y no solo eso, sino que odian vivir en nuestro planeta y particularmente nos odian nosotros mucho más. Entonces es una especie de envidia, de aborrecimiento. Entonces vienen en guerra contra la tierra, contra la Pachamama, como decían, contra los hijos de la tierra particularmente. Y si cree que estoy yendo muy atrás, nada más de nuevo, vea todos esos gobiernos tecnocráticos cuando empiezan a atacar a la gente, como vemos en Palestina, como vimos en Chile, como vimos en Canadá, como vimos en Maui o en Hawái. Desde esa época, desde la gran catástrofe planetaria, han vivido en estado de guerra. Las personas insisten en creer que el gobierno está ahí para aconsejarlos y protegerlos. Que si realmente usted ha hecho un estudio siquiera honesto consigo mismo, realmente los gobiernos no están para servir, o eso es lo que dicen, pero no es lo que hacen. En realidad están ahí para servirse a la población cautiva. Y yo no sé si he tenido la oportunidad de conocer a alguien que trabaja en un cargo público. La gente que trabaja en el cargo público no es necesariamente la más adecuada, la más locuaz, la más tenaz, la más inteligente. De hecho, aquí en Costa Rica aparentemente es un delito si usted critica al empleado público. Entonces, si realmente fueran tan buenos, no necesitarían apelar a la coerción, a la violencia para defenderse. Y otra cosa muy curiosa, todo ese estado de guerra que vivimos, que hablamos, cuando ellos van a la guerra, los de clase parasitaria particularmente, ellos no envían a sus hijos, sino nos envían a nosotros mismos, a la carne de cañón, que dirían alguien como usted o como yo. Y bueno, usted podría decir, pues yo estoy muy viejo, o yo ya pasé la edad de servicio. Bueno, si se trata de eso, eso lo impide. Por ejemplo, en Ucrania ahorita se están quedando sin hombres y tienen que empezar a mandar a mujeres y ancianos a la guerra. Los gobiernos y sus servicios están para servir al amo, que es lo que vimos en la presentación también, en la parte anterior. Debemos los bracamantes cortando y machacando para servir a la luna y el sol alquímico para rejuvenecerse. Entonces ya sabemos por dónde anda el asunto. Igualmente, esta es la misión de Jansen que estamos viendo acá y su ejército de mercenarios. Esto es realmente el gobierno. Un conjunto de mercenarios, un conjunto de rufianes que se sirve a costa suyo. Tal vez no lo agarro con un garrote como lo hacía en el tiempo pasado, con una espada, pero lo puede coaccionar metiéndole la mano a la bolsa con impuestos por cosas que ellos ofrecen como servicio. Pero si fuera realmente un servicio, usted podría elegir el proveedor de ese servicio. Como usted puede ir a un dentista que le cae mal o le ofrece un mejor servicio, puede cambiarlo, tal vez le cobra mejor, pague, lo hagan o no, usted tiene que seguir pagando impuestos y no puede decir cómo se pueden administrar. No es que usted, yo quiero que por favor de esos 50,000 particularmente pongan en ese fondo. No, usted paga y eso se pierde en un agujero negro para nunca más saber. Entonces no se trata de que nos sirven o que administran los activos de todos. No, se sirven de los activos de todos.
Como dice el dicho, en arcas abiertas hasta el justo peca. Entonces por eso la gente ama defender el gobierno, porque están totalmente identificados con este culto del poder, de servirse a los demás, porque sabe que en cualquier momento ellos mismos inmoralmente pueden gozar de los beneficios de servirse a los demás. Así pues, si para reducir la población y salvar al planeta hay que quemar bosques y poblaciones enteras, el amo manda a sus secuaces para cumplir los requisitos de gobernabilidad sostenible. Si para abrir nuevas oportunidades de bienes raíces se necesita hacer una limpieza étnica, el amo envía a sus mercenarios a defender sus inversiones inclusivas a largo plazo. Si necesita reducir la tasa de crecimiento de activos de carbón o de carbono, el amo establecerá alianzas estratégicas con socios farmacéuticos para introducir el tratamiento genéticos inyectables a gran escala. Volveremos con una nueva presentación y gracias por su tiempo. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.